Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y seguimos viendo Blender. En esta ocasión vamos a ver una herramienta incluida dentro de Blender que es Spin y vamos a ver cómo utilizarla para modelar y generar figuras que tienen cierto interés y sobre todo ver una metodología muy similar a la que vimos en un vídeo anterior, que era la que empleaba el modificador Screw, creo recordar. Sí, el modificador Screw. Y bueno, lo que vamos a ver es que podemos lograr efectos muy parecidos, sin necesidad de andarnos con modificadores, ni pues trabajando con curvas, ni nada parecido, ¿vale? Bueno, este es un pequeño ejemplo, pero bueno, no tiene tampoco más interés. Vamos a empezar desde un documento en blanco. Voy a activar como siempre el screencast para que veáis en la parte inferior izquierda las pulsaciones de tecla que voy a ir realizando. Y bueno, vamos con... Bueno, voy a borrar la cámara de la luz, no la necesito para nada. Y vamos a ir explicando un poquito en qué consiste la herramienta Spin. Lo primero que debéis de saber sobre la herramienta Spin es que solamente está disponible si estamos en el modo edición de nuestro objeto. Es decir, tenemos que seleccionar un objeto, irnos al modo edición y aquí en el menú izquierdo encontraremos Spin, ¿vale? Su atajo de teclado es Alt R, ¿vale? Voy a ejecutarlo para que lo veáis. Aquí lo tenéis, Alt R. Y para que veáis que es lo mismo, pues pulso Spin aquí y como veis genera ese resultado. La herramienta Spin lo que hace es girar nuestra selección alrededor del cursor, ¿vale? El cursor es este circulito que posicionamos al hacer clic con el botón izquierdo. Y para que lo veáis, fijaros, el resultado es distinto en función de dónde tengo posicionado el cursor a la hora de ejecutar la herramienta. Básicamente lo que hace es utilizar este cursor como centro del radio de una circunferencia y en función de ese radio pues va duplicando la geometría que tenemos seleccionada y instanciándola a determinados ángulos, ¿vale? Lo siguiente que tenéis que saber es que el resultado va a depender de nuestro punto de vista. Por ejemplo, si yo me encuentro aquí, como veis, no es lo mismo que si yo me encuentro aquí. Fijaros que aquí quedan alineados, ¿vale? Yo personalmente os recomendaría siempre, antes de utilizar la herramienta Spin, estar en alguna perspectiva ortogonal, ya sea la frontal, lateral o cenital, ¿vale? Porque es bastante más fácil de controlar. Es complicado si no, ¿vale? Lo siguiente que tenéis que saber, aunque creo que ya lo he comentado brevemente, es que el resultado también va a depender de lo que tengamos seleccionado en ese momento. Por ejemplo, yo ahora mismo solo tengo una cara seleccionada de mi geometría y el resultado es este, ¿vale? Bastante más limpio que si tuviese toda la geometría seleccionada y lo ejecutase, ¿vale? Al tener toda la geometría seleccionada, se van a crear copias completas de nuestro modelo, mientras que al tener simplemente una cara geométrica o una parte de nuestra geometría, pueden ser más de una cara, se van a conectar todas las caras creando un efecto similar al de la extrusión, ¿vale? De hecho, es la forma en la que yo os recomendaría trabajar. Lo siguiente que tenéis que saber es que, vamos ahí, ¿por qué ha llegado hasta aquí? ¿Vale? Ha llegado hasta ahí y no más allá porque tenemos una serie de atributos, que son estos. Steps lo que va a hacer es determinar cuántas veces se va a, por así decirlo, extruir nuestro modelo. Aquí hay 20 cortes, sé que hay 20 cortes porque aparece aquí. Si lo reduzco, como veis, se reduce, si lo amplío, se amplía el número de cortes. ¿Y por qué llega hasta aquí? Porque ha girado 200 grados sobre los 360 que podría llegar a girar. Eso lo vemos en el apartado ángulo, ¿vale? Como veis, podría haberlo limitado a la angulación que hubiese querido. Incluso podría haber utilizado valores negativos, ¿vale?
El valor máximo que se puede poner es 360 grados para generar una circunferencia completa. ¿Vale? Como veis, es una herramienta muy interesante y que tiene muchas posibilidades. Después, los valores de center vienen a especificar lo mismo que el cursor, ¿vale? En el momento que yo he iniciado la herramienta, pues el cursor se encuentra en la posición 4 en el eje X, menos 5 en el eje Y, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo, fijaros, podría aquí modificar ese valor, ¿vale? Si yo no modifico este valor en absoluto, usará siempre el cursor como centro de giro. Pero en el momento que empezamos aquí a poner cualquier valor manual, se sobreescribirá ese valor, ¿vale? Y el axis hace referencia a la posición en la que yo me encontraba, mi punto de vista, cuando he empezado a girar. Si os habéis fijado, yo estaba en posición cenital, estaba justo desde encima. Y bueno, eso significaba x0 y 0, z1. Bueno, pues podría haber puesto el valor directamente a mano, ¿vale? Bueno, vamos a borrar esto, no tiene tampoco más interés. Espera un momentito, vamos a llevar el cursor al centro y vamos a crear aquí un plano. ¿Cómo os propongo yo trabajar con la herramienta Spin? Lo mejor que podéis hacer para trabajar con la herramienta Spin, desde mi experiencia al menos, es trabajar únicamente con vértices extruidos, ¿vale? Pues creamos un objeto, entramos en modo edición, lo seleccionamos todo menos un vértice, lo borramos. De esa forma nos conservamos únicamente un vértice de nuestro objeto, ¿vale? Voy a llevarlo simplemente por comodidad al punto 00, ¿vale? Y vamos a ir a perspectiva lateral, frontal, estoy en front orto, y lo que voy a hacer es simplemente en modo edición extruir mi punto. Pues puedo hacer una cosa así, una cosa pues vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Una cosa así, y bueno, pues si quisiese, pues podría, bueno, voy a hacerlo un poquito más interesante porque esto realmente no tenía tampoco mucho interés, ¿vale? Podemos poner tantos puntos como queramos. Y bueno, lo veremos que aguanta bastante bien. Bueno, simplemente se trataría de ir extruyendo, creando nuestro contorno de nuestra figura. Y bueno, vamos a llevarlo ahí para que quede quizás más interesante. Vamos a corregir esto un poquito, que aquí no sé si lo tenía bien, ¿vale? Como veis, no he hecho nada más que una especie de perfil. Podría haber hecho esto con una curva, no habría pasado nada. De hecho, en el vídeo que os comentaba del modificador Screw, lo hacía con una curva y el resultado, como vais a ver, es bastante similar, ¿vale? Pues yo ahora me pondría en perspectiva cenital y aplicaría, bueno, voy a duplicarlo antes de nada, quiero y voy a llevarlo a la capa 2 porque quiero repetirlo después. Y bueno, como os decía, yo ¿cómo trabajaría? Pues me metería en modo edición, lo seleccionaría todo, es muy importante tenerlo todo seleccionado, y pues aplicaría la herramienta Spin. Pues vamos a ponerle, pues, por ejemplo, 90 grados y 10 cortes, o 10 pasos. Como veis, se genera de una forma bastante rápida, ¿vale? Pues ahora pues simplemente extruiría esto así un poco y seleccionaría cualquier punto. Como voy a trabajar en el eje vertical, me vale cualquier punto que coincida en el eje vertical. Podría haber sido el de arriba o el de abajo, me da igual, ¿vale? Y lo que haría sería un snap cursor to selected. Ese desplazará el cursor desde aquí hasta aquí, como habéis visto, y ahora pues simplemente seleccionaría todo el loop, ¿vale? Y aplicaría la herramienta. Y ahora pues podría volver a
a destruir. Ahora pues giraría en el sentido contrario, pues seleccionaría cualquier punto por aquí, haría otra vez el snap, volvería a seleccionar todo el loop, aplicaría la herramienta, pero con angulación negativa, pues menos 90 grados, y volvería a destruir, etcétera, etcétera, etcétera. Podría seguir así. Bueno, espera, vamos a seguir así, y podría seguir, como os digo, hasta el infinito. Como veis, podría generar este tipo de modelos de una forma muy rápida. Yo lo he utilizado bastante para generar barras de bar, para hacer cornisas de edificios o incluso fachadas de edificios. Está bastante bien. Se combina también bastante bien con coger y aplicarle un smooth a nuestro modelo. Como veis, al aplicarle un smooth perdemos un poquito de detalle en los cortes más angulosos, pero bueno, lo podemos corregir con un modificador Edge Split, y veis, ya se queda perfectamente suavizado y los ángulos más pronunciados quedan marcados. Si nos parece demasiado, pues simplemente subimos el valor del Edge Split. Y veis, ahora queda esto mucho más suavizado por arriba y sin embargo queda marcado por debajo, ¿vale? Esta sería una de las formas de trabajar con el modificador. Otro de los ejercicios habituales es, por ejemplo, lo tengo aquí en tercero. Y bueno, otro de los ejercicios clásicos para realizar con un spin sería simplemente spin, perdonad, es muy importante estar siempre en la perspectiva adecuada, ¿vale? Hacer un spin de 360 grados para generar pues el típico objeto pues, circular, ¿vale? Pues, si lo queremos más fluido, pues ampliamos el número de steps y listo. Si vais a utilizar spin para hacer esto, tenéis que saber una cosa. Aquí tenemos repetidos los vértices, ¿vale? Si yo muevo esto, ¿veis? Están tanto los originales como los del último paso, ¿vale? No llega a unir el final con el principio. Entonces, lo mejor que podríamos hacer es, una vez hecho, seleccionamos todo y nos vamos a quitar dobles. Como veis, ha quitado 84 vértices repetidos y ahora sí que, ¿veis? Ya sí que se encuentra unido nuestro modelo, ¿vale? Entonces, estar atentos si vais a utilizar spin para generar objetos pues de 360 grados y ya está. Bueno, esto es todo sobre la herramienta spin. Espero que os haya gustado y que os sea de utilidad. Venga, un saludo.